en una porción que se encuentra en el libro de Éxodo. Éxodo, por favor, capítulo 2. Éxodo 2, verso 1. Le voy a dar lectura del verso 1 al verso 10. Por favor, síganme con sus vistas. Dice la palabra del Señor. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Verso 10, todos. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén. Vamos a estudiar esta porción, los primeros versos, que nos deja mucha enseñanza de cómo es que llevó a cabo algunas cosas, la hazaña con la que le preservó la vida a su pequeño, pero sobre todo ver cómo es que Dios estuvo todo el tiempo con ella, esperando en el Señor que sea de bendición. Y vamos al verso 1, no sin antes orar. Vamos a orar. Amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor, congregados, reunidos. Y en esta hora, Señor, queremos glorificar y exaltar tu nombre. Bendícenos, Señor. Ayúdanos, transfórmanos, cámbianos, renuévanos. Y gracias, Señor, por la vida de cada una de mis hermanas. Dice tu palabra ya en la carta de Pedro que las mamás son coherederas de la gracia de la vida. Y gracias, Señor, por tan hermosa bendición que les has dado. Bendice a cada una de ellas y permite que tu palabra, Señor, sea de fortaleza, sea de ayuda, que su fe, Señor, pues sea edificada. Y gracias, Dios, por el tiempo que nos das. Bendícenos también. Te pedimos, Señor, que nos perdones, que nos limpies de lo que no te agrada, Señor, de todo aquello que hacemos, que te ofende, que te lastima o que te entristece, Señor. Y ayúdanos a que con un corazón limpio podamos todos, Señor, glorificar y exaltar tu nombre. Bendícenos a todos en el santo nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos al verso 1. Verso 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví. Este personaje, vamos por favor al capítulo 6:20. ¿Quién era este varón de la familia de Leví que tomó por mujer otra hija de Leví llamada Jocabed? Vamos al capítulo 6, verso 20. Dice, ¿cómo se llamaba el varón? Y Harán, ¿a quién tomó por mujer? A Jocabed, su tía, a la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Aram fueron 130 y ¿qué?
7 años. Jocabed y Aram, ambos venían de la misma tribu, ambos eran levitas, una tribu que después Dios asigna para que sirvieran en el santuario, en el templo, en el tabernáculo. Vamos a Éxodo nuevamente, verso 1. Este personaje llamado Aram, levita, toma por mujer a Jocabed, y Jocabed, el nombre es un nombre que resalta la relación especial entre lo que es la persona que lo lleva y la divinidad. Jocabed significa Dios es glorioso. Jehová es gloria, la gloria de Dios. En un momento de gran opresión para los israelitas, el faraón de Egipto ordenó que todos los niños varones hebreos fueran asesinados al nacer. Sin embargo, Jocabed no se dejó vencer por el miedo y decidió ocultar a su hijo Moisés por 3 meses para salvarlo de esta terrible situación en la que se encontraba el pueblo hebreo. Escondido 3 meses y finalmente lo coloca en una cesta en el río Nilo, confiando en que Dios lo protegería. Vamos al verso 2. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido. ¿Por qué? ¿Por qué escondido 3 meses? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el motivo? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué sucedió en ese momento, en ese tiempo? Bueno, resulta que el rey de Egipto, el faraón, vio como una amenaza al pueblo de Israel, ya que se multiplicaban muy rápido, el pueblo iba creciendo y se iba fortaleciendo, y tenía miedo de que se levantaran contra ellos, por lo que los vio como una amenaza. Y vio como una medida de seguridad, ¿qué cosa? Acabar con los niños que iban naciendo para evitar que el pueblo se siguiera multiplicando. Esta decisión cruel de parte de Faraón fue muy terrible, atroz, una decisión muy diabólica, satánica, de matar a todos los bebés por miedo a que se levantaran en algún día contra ellos. Y esto conmovió al pueblo de Israel, lo puso en miedo, en temor, en angustia, en tristeza, en dolor, en desesperación y llanto, desde luego. Y veamos un poquito cómo fueron las cosas al capítulo 1, para entender en el contexto en el que se encontraba Jocabed, por qué escondió a su niño. ¿Qué es lo que hizo como madre para resguardar la vida de su niño? Y veamos un poquito el contexto, verso 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaban Cifra y la otra Fua. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matalo, si es hija, entonces viva. Las parteras recibieron esta orden de parte del rey, que no tenían que dejar con vida a los niños que nacieran, pero ellas eran temerosas de Dios, amaban a Dios, honraban a Dios, le eran fieles al Rey de Reyes, al Señor de señores, y aun cuando la autoridad humana les pidió que le quitara la vida a los niños, ellas decidieron obedecerle a Dios antes que al hombre. Y esto me llevó a recordar hace unos días, donde veíamos allá a Pedro decir lo siguiente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ellas rehusaron obedecer la autoridad humana, una autoridad malvada y diabólica, la cual iba en contra del plan de Dios, de la voluntad de Dios.
¿Qué pasó con ellas? Mujeres que demostraron valentía, mujeres que demostraron fidelidad, mujeres que demostraron temor a Dios, aun cuando el rey, un personaje asesino, les había dado una instrucción, sino que preservaron la vida a los niños. ¿Por qué lo hicieron? Porque eran temerosas de Dios. Eran temerosas, respetaban a Dios, reverenciaban a Dios, admiraban a Dios y sabía que la instrucción del faraón iba en contra de la voluntad del Señor. Verso que sigue. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? ¿Qué vemos aquí? ¿Desde cuándo los niños, los bebés han sido atacados? Desde siempre. El faraón representa al mismo Satanás en contra de la vida, pues Satanás es muerte y nos lleva a un camino de muerte, así que ellas valientemente toman la decisión de preservar la vida, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Verso que sigue. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. ¿Cómo eran ellas? Pues son robustas, fuertes, vigorosas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Verso 20. Y Dios hizo bien a las parteras, no por la mentira que hicieron, sino por honrar a Dios antes que al rey humano. Y el pueblo se multiplicó, ¿y qué hizo? Y se fortaleció en gran manera. Y les decía, era una amenaza según el faraón. Y miren la bendición que hubo para estas mujeres. Cifra y Fúa, verso 21. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Prosperó, de una palabra que significa empujar hacia adelante, a lo bueno, a lograr las cosas. Vemos aquí un claro ejemplo de mujeres valientes que pusieron a Dios en primer lugar, y Dios las bendice y las prospera. Y me llevó a recordar, estudiando esta porción, Eclesiastés 7:18, de lo que hace Dios con aquel que le teme, con aquel que piensa en Él, con aquel que le obedece. Vamos a Eclesiastés 7:18. Eclesiastés: bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios ¿qué? Teme, ¿cómo saldrá, hermanos? Saldrá bien en todo, en todo. Y vemos aquí cómo Dios, hay una promesa para aquel que le teme a Dios, y estas mujeres le temieron, le respetaron, le reverenciaron a Dios. Éxodo 1:22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo. Ahora ya no eran las parteras. Ahora era su pueblo quien tenía la orden directa, y aquí es el problema todavía más grande, porque los egipcios tenían que estar al pendiente de todas aquellas mujeres que se veían embarazadas. El cuadro y la circunstancia en la que se encontraba Jocabed, cuando había muchos ojos a su alrededor, mantener oculto el embarazo, mantener oculto a su pequeño 3 meses, no era cosa fácil, no era cosa sencilla. Pero, ¿qué no hace una madre por un hijo, verdad? No era cosa sencilla, era muy difícil.
Y observemos qué ordena ahora el faraón debido a que no resultó la orden con las parteras. Cambia la orden, pero ahora la dirige hacia el pueblo diciendo, todos, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Preservar la vida. ¿Te puedes imaginar ese momento para Jocabed y todas las mujeres embarazadas? ¿Sabes algo? Vivían con la incertidumbre de saber, ¿y qué va a hacer? No había ultrasonido. No sabían con tiempo anticipado qué les iban a hacer. Por lo que vivían una vida de alguna manera preocupadas, pensando en que la orden del rey era que si nacía niño, iba a ser echado al río Nilo. Era un momento terrible para toda aquella mujer que era embarazada. Y sobre todo, porque eran esclavos y no podían ocultarse del pueblo de Egipto, pues estaban a sus ojos. Echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. La orden fue ahora más atroz, más difícil para el pueblo de Israel. Qué momento tan difícil. Arrebatarle un pequeño, un bebé a una madre. Creo que debió haber sido algo desgarrador, algo triste, algo feo. Mientras unos las agarraban, los otros les quitaban los hijos y ellas veían cómo caían en el Nilo. Debió haber sido algo terrible. Sobre todo cuando dice la palabra que el pueblo se multiplicaba y crecía. Es decir, que en el mes, en los meses, en las semanas, veían niños flotar después de ciertos días. ¿Por qué? Porque pues morían en el Nilo ahogados. Y qué momento tan difícil para el pueblo de Israel, sobre todo para las que eran madres. Y saber qué van a hacer. No era cualquier cosa lo que estaban atravesando. Y estaba analizando esto. ¿Ha cambiado? Hoy el Nilo se ha convertido en una pequeña tina, aprobando el aborto y sacando a los pequeños por pedazos, por leyes tontas de personas que no reflexionan que Dios es el dador de la vida y que no tendrían por qué autorizar leyes tan crueles y tan diabólicas como las del aborto. Pero estamos en un sistema tan corrupto que no miran por la vida. El Nilo se ha cambiado ahora. Médicos que por miedo a perder un trabajo prefieren quitarle la vida a un pequeño. Enfermeros y enfermeras con sus pinzas haciendo labores. Porque si no son despedidas, ¿qué va a pasar con aquellas mujeres? ¿Habrá todavía mujeres como Cifra y Fua que amen a Dios, que le teman a Dios, que reverencian a Dios y que le digan sí a Dios y no a las leyes humanas que van en contra del plan de Dios? Sería maravilloso que las cristianas, las hijas de Dios, mediten y reflexionen en lo que se hace y se aprueba hoy en día. Y no participen en este tipo de cosas que desde luego no vienen de Dios, sino del diablo. Así que, ¿qué momentos para Jocabed en ese? Y todas las mamás, qué incertidumbre tener que de alguna manera
llego a pensar que Jocabed, ¿cómo es que pasó desapercibido su embarazo? A ver, ayúdenme a pensar, ¿cómo es que 9 meses nadie se percató de que Jocabed estaba embarazada? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en la vida de Jocabed? Porque las que están embarazadas se les nota, se les ve. Pero viendo la hazaña con la que se dirige Jocabed, me lleva a pensar que Jocabed desde antes de estar embarazada probablemente estuvo meditando y reflexionando de qué manera podría hacerle si en un momento llegaba a concebir. ¿Por qué? Porque la vemos más adelante todo lo que hace. ¿Cómo ocultar un embarazo? No podía escapar porque eran esclavos. ¿Qué hizo? A ver, ayúdenme. ¿Cómo? ¿Por qué creen ustedes que no se dieron cuenta? La ayuda de Dios. Amén. Muy bien. Pero, a ver, como mamá, sabes que está una orden terrible y que están esperando a ver qué van a hacer. ¿Vas a esperar a que nazca para que alguien más vea que nació? No, tuvo que haber hecho algo para ocultar su embarazo. Generalmente en los embarazos, hasta el tono de hoy en día de la ropa, el color de la ropa, la textura de la ropa, cambia, pero me lleva a pensar que Jocabed probablemente se conducía cargando quizá algo, mostrando, no sé, probablemente salía como que llevaba leños, llevaba quizá agua, algunas ropas, algunas telas, o quizá ladrillo, de tal manera que se viera, que no se le presenciara o que no se le viera o notara su pancita porque estaba embarazada. Yo no sé de qué manera, pero pues sabemos que un embarazo pues no se puede ocultar con facilidad. ¿O qué creen ustedes? Yo pienso que algo, cuando salía a un lugar, algo llevaba como para evitar que la vieran los egipcios. Entonces Faraón, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preservar la vida, la vida. Vamos por favor al capítulo 2, verso 1. Y Harán de la familia de Leví fue y tomó por mujer a Jocabed de la tribu de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por tres meses. Han de haber sido los meses más largos de Jocabed. Probablemente se paraba en las mañanas, Señor, libra a mi hijo, guárdalo, protégelo. Y analizando un poco esta historia, todo lo que estuvo atravesando el pueblo de Israel fue terrible. Fue muy feo. Y les mencionaba, algo hizo. Quizá llevaba canastas, leños, agua, no lo sé. Vamos a ver, analizando el verso 2. Estuvo escondido por 3 largos meses este pequeño. ¿Cómo creen que haya sido la parte emocional de Jocabed? Tenía miedo hasta cierto punto, como mujer, angustia, quizá un cierto temor, pero también la vemos aquí llenándose de valor, llenándose de confianza, de fortaleza, confiando en Dios, y probablemente sí lloró. ¿Y quién no cuando las cosas son de este tipo? Pero ¿saben algo? Llego a pensar que ella se inclinó
se inclinaba a Dios y le pedía de su favor. Y me gusta porque es una mujer que a pesar de la orden del rey, no se da por vencida. Levanta la cara a Dios y se dejó guiar por el Señor. No era Fúa ni Cifra ahora era una mujer que había dado a luz un niño. Y analizando el verso 3, por favor, me muestra cómo es que era Jocabed. Era una mujer con visión. Era una mujer con visión. Visión es ver con los ojos de la imaginación los resultados futuros que se pretenden alcanzar, el destino al que se quiere llegar. Es ver por encima y más allá de cómo lo hace la mayoría de la gente. ¿Sí comprendes? Visión es ver con los ojos de la imaginación. Es estar pensando para cosas buenas, cómo hacerle, cómo llevarlas a cabo, cómo alcanzarlas, cómo lograrlas. Y la veo aquí con una visión, pues muy buena, visión a lo bueno, dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo. Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Una Jocabed que se puso a pensar y a analizar y a meditar. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Para dónde voy? ¿Cómo hago con mi niño? Como mamá, la veo con una visión muy hermosa y creo que cada una de ustedes como mamás han tenido esa visión. El ver y el pensar y el soñar y imaginarse hacia dónde llevar a sus hijos desde que están en la pancita. ¿Qué será? Yo no sé si eres de las que te pasó, pues desde que estuvo en tu pancita ya estabas pensando, ¿qué será? Y si es si es niño va a ser así, si es niño le voy a comprar o le voy a, no sé, a arreglar algo, y echó su mente a andar. Pero en el caso de Jocabed echó su mente a andar para preservarle la vida. Es importante que como mamás analicen lo que hace Jocabed, una mujer con visión. Es una mujer que imagina, despierta los resultados futuros. Es una mujer que lucha y porque pretende alcanzar el objetivo. Es una mujer que aunque vea un destino terrible, busca la manera que para ella y su familia las cosas sean diferentes. Es una mujer que por encima de lo que hacen los demás es esforzada y lucha por el bienestar de sus hijos. Tuvo una mente diferente a la de las demás. Vamos por favor al Salmo 37:5. Y aquí viene la raíz de una mujer con visión. Una mujer con visión es una mujer que encomienda a Jehová su camino. ¿Y qué hace? Y confía en Él y espera que Dios haga. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Algo así hizo Jocabed. Encomendó su causa a Dios, hizo lo que pudo hacer, lo que estuvo a su alcance, lo que estuvo a su posibilidad. Y lo demás se lo dejó al Señor. Pero vamos a analizar. ¿Cuál es tu alcance? ¿Cuál es tu alcance como mamá, como mujer? Veamos la vida de Jocabed. Algunas lloraban, algunas se lamentaban, algunas se entristecían, algunas se afligían, mas sin embargo ella encomendó a Jehová su camino y confió en Dios. Jocabed prefirió aprovechar el tiempo en pensar en desarrollar un plan de salvavidas para su hijo. Él sabía que la orden era cruel, pero no se quedó ahí.
volviendo al capítulo 2, verso 3. Miren lo que hace. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos. Pensó, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y pensó, eso es visión, eso es imaginar, eso es echar la mente a andar. Alguien tiene que pensar por los hijos. De la manera que van creciendo, tienes que ir más adelante. La visión de un papá, la visión de una mamá tiene que ir por delante. Y lo vemos en el caso de Jocabed. ¿Pensó en qué? En que de alguna manera tuvo un objetivo claro. Su objetivo era específico, evitar que Faraón matara a su hijo. Ese era el propósito. Tú como papá o tú como mamá, sobre todo, ¿cuál es el propósito para con tus hijos? ¿A dónde los quieres llevar? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es tu propósito? Y en el caso de Jocabed, librarlos de la muerte. Librarlos de la muerte. Ese debería de ser un propósito en cada mamá. Librarlo de la muerte. ¿La muerte cuál? La muerte espiritual. Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto. Ah, miren qué bonito. A ver si puede subirlo un poquito, hermano. ¿Qué estaba pensando? A ver cómo le hago, cómo van a pasar las cosas. Yo no puedo tener el niño mucho tiempo, ya empieza a llorar, ya empieza a gritar. ¿Cómo le hacía Jocabed para que no llorara? No lo sé. A ver, un niño para que no llore, ¿qué le dan? Para ir avanzándole ya. ¿Qué le dan, hermana? Unos tips, leche. Bueno, algún té que lo duerma 12 horas. Algo le daba. No sé qué hacía Jocabed, pero dice, este niño no tiene que llorar porque lo van a escuchar y se van a dar cuenta. Todo el proceso desde el embarazo hasta que nació estaba ya en el plan de Jocabed. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerle? Algo hizo. 3 meses. ¿A poco no lloran los niños en esos primeros 3 meses? ¿Cómo le hizo? Bueno, tener visión es eso. Tengo que buscar la manera, el medio, ¿para qué? Para que mi niño no vaya a gritar, no vaya a llorar, no me vayan a escuchar, porque si no van a venir a quitármelo. Algo hizo, y eso es lo que hace las mamás con visión. Yo sé que todas ustedes han tenido esa visión, han visto, han previsto, han analizado, han dimensionado el peligro y los riesgos que corren sus hijos, y por eso hacen lo que hacen para el bienestar de ellos. Y en el caso de Jocabed, se puso a pensar, ya no puedo ocultarle más. Es hora. 3 meses. Toma ella una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Ya me imagino a Jocabed. Yo no creo que haya estado contenta, Calafateando la arquilla con brea, acondicionando una arquilla que tenía la medida de su pequeño Moisés, hermoso, que ella sabía que algo iba a hacer y que no podía estar más tiempo con ella, pero que de alguna manera ella sabía que el riesgo de caer al Nilo era algo que era muy presente, este riesgo, y ciertamente sí cayó al Nilo, pero cayó en una bonita arquilla de juncos calafateada con asfalto y brea, que su propia mamá estuvo buscando, estuvo calafateando, le echó la brea, compró la brea, alguna especie de sabanita ahí, y lo colocó, y lo puso ¿en dónde, hermano? En un carrizal a la orilla del río. ¿Qué es lo que haces por tus hijos?
¿Qué es lo que haces para que sean librados de Faraón? ¿Qué es lo que estás haciendo hoy en día para evitar que caigan al Nilo? Si tu hijo cae al Nilo sin una arquilla, de juncos, debes de considerar que se va a hundir. Debes considerar que se va a ahogar. Debes considerar que va a perder la vida. ¿Cuál es la arquilla de juncos que le has estado formando a tus hijos? Yo sé que muchas de ustedes procuran hacer todo lo posible por sus hijos y sé que has ido formando alguna arquilla con juncos a tu manera, a tu posibilidad, a tu tiempo, preocupada, ocupada, a veces triste, a veces angustiada, a veces con tristeza, a veces alegre, pero has estado ocupada haciendo una arquilla por tus pequeños, por tus adolescentes o por tus jóvenes. Aquí vemos a una mujer con visión. Y Dios le ha dado esa capacidad a la mujer también de soñar y ver la manera de cuidar a sus pequeños. Brea. Así que, hermanas, ¿cuál ha sido la arquilla que has ido preparando para tus hijos? ¿Cuál ha sido ese asfalto y brea para evitar que la arquilla se hunda? Ella la hizo, ella la preparó, ella la construyó, ella buscó el material. Eso es lo que hace una madre. Y gracias a Dios por ella. Amén. ¿Cuántas cosas hace una mamá? Desde que está en el embarazo. Se come sus calitos, se cuida, ¿no? Muchas cosas. Apenas llora el bebé, ya está dándole de comer. ¿Cuántas veces los pañales? Antes no eran pañales, ¿ah? ¿Qué hacían? Al lavadero, porque eran de telita. ¿Quién le tocó de telita? No me digan que les tocó ya los pañales. ¿Sí? No, todo caía ahí en el, vámonos, y a lavarlos, con unos nailitos por ahí. ¿Cuántas cosas? Como mamá, atentas, cuidando, protegiendo a cada uno de sus hijos. Qué bonito. Y aquí vemos a Jocabed con esa visión, con ese cuidado hacia su pequeño Moisés, buscando la manera de preservarle la vida. Por eso siempre como, aunque estemos grandes, gracias mamá, no te olvides. Es más, si puedes llevarle ahorita a comer unos camarones empanizados, si puedes, y si no, pues ya por lo menos un filete empapelado. Algo, mamá, gracias por haber todas aquellas veces. Yo no sé qué viviste, qué pasaste, yo no sé cómo estuvo mi papá contigo, no sé si te proveía para lo necesario, yo no sé si te la pasaste sola, yo no sé cuántos desvelos tuviste por mí, no lo sé, solo tú lo sabes como mamá, pero lo que sí sé es que gracias a ti, a tu cuidado, a tu atención, es que hemos crecido y estamos aquí. Y yo creo que todos tenemos algo que agradecerle, sobre todo a nuestros padres. Amén. Así que agradécele, no solo en palabras, sino con hechos. Vemos aquí la vida de Jocabed esforzándose por su pequeño, amando a su pequeño, formándole esa arquilla a su pequeño, porque desde luego había un amor hacia él, pero lo llevó a analizar, a meditar, a reflexionar sobre las cosas. Un faraón malvado, el diablo es cruel, una orden terrible en ese tiempo. Las amenazas acechaban, un lugar sin salida, pues eran esclavos, pero aún con todo eso, encomendó a Jehová su camino y confió en él. ¿Y qué creen? Y Dios hizo. Dios hace. Cuando encomiendas a Jehová tu camino, Dios hace. Dios muestra una salida donde muchas veces no hay salida. Una enseñanza muy bonita escrita en la vida de Jocabed, de algo que hace o hizo para recordar su buena hazaña a lo bueno, su visión a lo bueno. Para que con inteligencia también, mis hermanas y papás, procuren
cuidar el bienestar de sus pequeños, ya sea adolescentes o sus jóvenes. Veamos qué más pasó. Vamos al verso 4. Todo era parte de un plan. Y una hermana suya, ¿hermana de quién? De Moisés, se puso a lo lejos para ver qué le acontecería. Vamos al 3, hay una parte que me gusta mucho. En el 3, verso 3. Me llama la atención la última parte, que lo colocó al niño y lo puso en un carrizal. ¿Por qué lo puso en un carrizal? En los ríos, bueno, allá en Río Cazones, ahí en los carrizales es donde están las jaivas. De hecho, ahorita es tiempo de jaiba. Bueno, saben, en esos carrizales son feos, no son muy bonitos. A veces hay nauyaques o hay culebras pegadas ahí. Bueno, es un riesgo que ella corrió ahí en el río Nilo, entre el carrizal. De verdad, no es cualquier cosa estar en medio de un carrizal, porque ahí están a veces colgadas las culebras refrescándose un poco. Ella va aquí al carrizal, arriesgando su vida, no importándole el riesgo, ni modo, lo que tenga que hacer por mi hijo, hija. ¿Cuántas de ustedes en algún momento se quedaron a veces sin estrenar para que la criaturita llevara zapatos nuevos? Las mismas chanclas todo el año y el chamaco, bien. ¿Por qué? ¿Cuántas veces? Yo creo que ustedes saben de lo que se está hablando. Han dejado a veces de comerse o de comprar o de estrenar o arriesgarse en algo. ¿Para qué? Por amor a sus hijos. Y lo puso en carrizal a la orilla del río, en un lugar donde ella podía correr menos riesgo de que la vieran colocar a su hijo. Ahora, todo es parte de lo que hace, es parte de su visión. Y observen lo que hace. Pensó en la arquilla, en el asfalto, en la brea, en donde lo iba a colocar, a la orilla del río. Pero vean ahora el verso 4. También hizo esto. Habló con su hija, ¿para qué? Para planear lo que estaban haciendo. Y una hermana suya se puso a lo lejos. ¿Quién le pidió a la hermana de Moisés que se pusiera a lo lejos? Pues la misma mamá. La misma mamá, para ver lo que acontecería. Verso que sigue. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. ¿Qué veo aquí? ¿Qué vemos? Jocabed estudió, analizó el horario en que la hija del faraón bajaba al río. Todo era parte de su plan. Ella sabía que bajaban a lavarse al río y se paseaban sus doncellas por la ribera del río. Vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Me gusta esta parte, en lo que hace Jocabed. Ella sabía, ok, va a ser en un carrizal. ¿A qué horas? A tal hora. ¿A qué horas baja? Tiene que ser un poco antes. ¿Cuántos minutos? No sé, media hora. Hey, estate al pendiente, observa ya. Todo es parte de un plan. Las mujeres tienen mucha capacidad para planear. Amén. Planear. ¿Sabes qué? Hey, no había WhatsApp. No sé, probablemente la hija, allá vienen ya. La mamá se deshace y pone al niño en el carrizal. Todo era parte de un plan. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río como otras ocasiones, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal. Y envió una criada suya que la tomase. Verso que sigue. Y cuando la abrió, vio al niño. ¿Cómo dijimos que se llama el niño? ¿Quién era Moisés? ¿Quién fue Moisés? Un personaje que fue usado maravillosamente por el Señor. Amén.
Fue Moisés, ese pequeño que creció y en algún momento en el ministerio estuvo enfrente del mar Rojo. Yo creo que le recordó un poquito la historia que vivió su mamá cuando estuvo en el mar. En el poder de Dios, cuando estuvo grande, le abrió el mar. Qué hermoso personaje en las manos del Señor, y todo porque una mamá veló, cuidó y tuvo la visión de hacer algo para evitar que su hijo cayera al Nilo y se hundiera. En el verso 6 dice, y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Verso 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, entonces su hermana ¿de quién? De Moisés. Cuando yo creo que de volada que agarró al niño, de volada se movió a donde estaba la hija de Faraón y le expresa lo siguiente. La ha de haber dicho la mamá, en cuanto ves que levanta la canastilla, acércate y habla. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza. No le dijo, ¿cómo ves? No. Sabiduría, inteligencia. Iré. No le dejó margen a pensar. Pensó por ella, iré. ¿Y quién le dio esa instrucción a la hija? La mamá. Jocabed, le vas a decir inmediatamente, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y cuando te diga ella, ve, vienes conmigo. Y la hija de Faraón, ¿qué dijo? Ve. Un paso adelante. Las mamás siempre van a un paso adelante. Ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Vamos al que sigue. A la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño. ¿Y qué? Oh, qué hermoso. Hermoso. Pero ¿dónde empezó todo? En tener visión, en pensar, en meditar, en reflexionar cómo cuidar el bienestar de tus hijos. Ustedes tienen mucha capacidad. Reflexionen y hagan lo que tengan que hacer. Todo empezó ahí en la mente. En analizar esto. Lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré todavía, dice, con premio. Y la mujer tomó al niño y ¿qué hizo? Y lo crió. Encomienda a Jehová, ¿qué? Tu camino. Encomienda a Jehová tu camino. Qué bonito. Ella lo hizo pensando en Dios. ¿Hacia dónde llevan a tus niños? ¿Sabes algo? Un día van a salir de casa. Un día van a partir y te van a decir, mamá, es tiempo de salir. Se van a ir a la universidad, se van a ir a trabajar. La pregunta es, ¿cómo caerán al mundo, a este mundo de maldad y de pecado? Porque debes de saber algo. Moisés cayó en el Nilo. Cayó en el Nilo, pero no cayó como los demás. ¿Cuál es la arquilla? ¿Cuál es el escudo que estás forjando en ellos? ¿En qué los estás cimentando para que cuando caigan al Nilo no se hundan? Y si hay algo que la palabra enseña es que debes de instruirlos en la palabra de Dios para que tengan la fe como su mejor escudo en la vida. Porque si salen de tu casa sin la fe, sin la palabra de Dios y sin la salvación de Cristo, cuando salgan al mundo, a un mundo terrible de maldad, ¿sabes qué va a pasar con tus hijos? Se van a hundir. Por eso empieza de una vez, procura atenderlos en lo espiritual y fórmales una arquilla, fórmales un escudo, fórmales una coraza para que cuando salgan disciernen las palabras,
buenas y malas, y puedan ellos comprender en qué consiste el mundo, no por lo que les ofrezca, sino por discernimiento espiritual. Siembra la palabra. Un día dejarán tu casa. ¿Qué pasa cuando los hijos se van de casa? Ya llega un punto donde no puedes interferir en sus decisiones. Y no queda otra más que orar. La pregunta es, ¿cómo quieres que caigan en el Nilo? ¿Por los egipcios, en las manos de los egipcios aventados? ¿O porque usted formó una arquilla espiritual? Una arquilla espiritual donde dijo, hijo, tienes que navegar. Y vas a navegar con la ayuda del Señor. Que salgan con la presencia de Dios, que salgan con la palabra de Dios, que salgan con los ojos puestos en el Señor. Y es ahí donde tus hijos no van a hundirse, al contrario, enfrentarán la vida, enfrentarán las circunstancias, confiando en el Señor. Por eso la importancia de que instruyas al niño en el camino del Señor para que cuando salga se acuerde de su Creador. ¿Cuál es esa arquilla? Una mujer con visión. Es una mujer que por encima de lo terrenal va a sembrar lo espiritual. Esa es la mejor arquilla que le puedes dejar. El mejor legado. Podrías decirle, te voy a dejar, hijo, cuando firmado para que cuando me muera se te quede la casa, se te quede el perro, se te quede lo que sea. Pero sabes, nada de lo que le dejes terrenal le va a servir tanto como lo espiritual. Amén. Así que siémbrale lo espiritual, siémbrale la palabra para que cuando salga tu pequeño, porque un día saldrá de casa y tengas la certeza de que estará con un buen escudo, con la presencia de nuestro Dios. Así que en el verso 10, por favor, verso 10, denle lectura, por favor. Y cuando el niño creció, y ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por sobrenombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Cierro con esto, Efesios, por favor, capítulo 6. Una mujer con visión considera una arquilla que no puede ser destruida. Verso 13. Del 13 al 16 todos juntos. Por tanto, tomad toda la... A ver, otra vez. Efesios capítulo 6, verso 13, pero ahora fuerte, hermano. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, la palabra de Dios, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Una mujer con visión es una mujer que está enfocada en lo espiritual. Dios te bendiga, mi hermana, muchas felicidades. Y creo que esta porción de la Biblia en Jocabed nos deja mucha enseñanza. Amén. Que Dios te fortalezca, que Dios te siga bendiciendo, que Dios te llene de sabiduría y no te canses. Pídele a Dios fuerza y Él te las dará para que sigas instruyendo a tus hijos en el camino del Señor. Amén. Quiero orar por todas las mamás, que Dios les ayude en todo lo que tienen en sus mentes, en sus corazones, y que a su tiempo Dios les conteste conforme a su voluntad. Vamos a ir a Dios en oración todos. Amoroso y buen Dios, te doy gracias, Señor, por la vida
de todas mis hermanas, de todas, Señor. Bendícelas, Señor, fortalécelas, guárdalas, cuídales, Señor, bendíceles. Sé que nadie nace sabiendo, incluyendo cómo ser mamá o cómo ser papá, mas sin embargo, Señor, te suplico que les des sabiduría e inteligencia por medio de tu palabra, Señor, para que ellas sigan creciendo en la fe y sigan instruyendo a sus pequeños en tu palabra, Señor. Bendícelas, fortaléceles, guárdales, cuídales, Señor. Sé que también se pasan momentos difíciles, también lloran, también se entristecen, también se afligen, Señor. Pasan por muchas cosas, Señor, pero tú que conoces los corazones, sabes, Señor, lo que necesita cada una de ellas, Señor. Así que, Padre, te ruego y te suplico por todas, por cada una de ellas, y que sobre todo, Señor, se lleven algo en su corazón de la vida de esta mujer llamada Jocabed, que su vida glorificó al Señor por medio de la hazaña con la que guardó y cuidó a su hijo. Y me gustaría orar por aquella mamá específicamente que diga, pastor, ore por mí, estoy en alguna situación batallando, me es difícil, para que Dios me ayude, Dios me fortalezca y Dios me muestre qué debo de hacer. Bendice, Señor, los corazones, levanta tu mano, quiero orar por ti. Dios les bendiga. Alguien más, Dios les bendiga. Hay varias manos, Dios les bendiga. Desde luego no se nace sabiendo, Dios les bendiga, siendo mamá. Mas sin embargo, en Dios está la sabiduría y la fortaleza. Alguien más que diga, yo, pastor, Dios les bendiga. Alguien más, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Alguien más allá atrás. Amoroso y buen Dios, tú conoces cada corazón y sabes por lo que están luchando, sabes por lo que están pasando, Señor. Bendice, derrama de tu gracia, Señor, sobre ellas, derrama de tus favores, Señor, de tus méritos, para que ellas puedan, Señor, seguir adelante. Fortalécelas, dales fuerza físicamente, Señor, emocionalmente también fortalécelas. Espiritualmente, Señor, que tu palabra sea de bendición, que las has hecho capaces, Señor, para pensar y salir, sobre todo como lo dice el Salmo, encomienda en Jehová tu camino. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Usted es la respuesta, Señor, a todo. Bendíceles, fortaléceles, guárdales y cuídales, Señor. Y bendícenos a todos como iglesia. Y gracias, Señor, por este servicio que nos has brindado. En el santo nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Hermanos, muchas gracias. El Señor les bendiga.